vamos a partir nomás con esta clase de coligativa. La vez anterior, nosotros habíamos conversado acerca de ya propiedades coligativas y lo vimos como propiedades de mezcla. Conversamos que siempre que había una solución que se formaba por dos o más componentes, las propiedades físicas de esa mezcla iban a cambiar. Ya las propiedades del solvente puro iban a desaparecer e iban a dar paso a las nuevas propiedades que iban a ser las propiedades de la solución. Y ahí nosotros podíamos determinar la densidad de la solución, que iba a ser distinta, la presión de vapor de la que conversamos, el punto de ebullición de esa solución, el punto de congelación y la presión osmótica. Y a esas nosotros le íbamos a llamar las propiedades coligativas. Y propiedad coligativa es una propiedad que depende exclusivamente de la presencia de partículas en solución. Ustedes pueden leer, y siempre se va a recalcar eso, ustedes pueden leer distintas páginas, distintos libros, y la propiedad coligativa depende exclusivamente del soluto, ¿ya? Y el soluto tiene que ser un soluto no volátil. ¿Y qué tipo de soluto es el no volátil? Generalmente vamos a hablar de sales, por ejemplo. Pueden ser sales iónicas, o pueden ser compuestos covalentes como azúcares, o pueden ser quizás alcoholes solubles. Pero lo que tienen en común es que no se volatilizan con el aumento de las temperaturas. Ahora, de acá vamos a dejar fuera en general a los gases, que los gases tenían otro comportamiento en solución. Si yo aumento la temperatura de una solución que tiene gas disuelto, el gas se va a escapar de la solución, no va a quedar ahí. Y eso sí que es volátil. En los alcoholes me puede pasar eso si aumento la temperatura muy rápido, pero en general ya el alcohol sí entra dentro de la categoría de solutos no volátiles. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo primero que conversamos la semana pasada? La presión de vapor, pero no la vimos como una propiedad coligativa. Al principio comentamos qué era la presión de vapor y por qué era importante entender eso para entender cómo cambian estas propiedades coligativas cuando yo aumento la concentración o cuando agrego un soluto a un solvente. La sola presencia de un soluto, aunque sea en una pequeña concentración, ya va a cambiar estas propiedades. Dijimos que cualquier solvente siempre tiene en equilibrio una fase vapor y una fase líquida, digamos. Y dijimos que dentro de la fase líquida siempre hay una interacción entre moléculas. Yo hablo de agua. El agua tiene una fuerte interacción molécula a molécula dada por sus puentes de hidrógeno, por ejemplo. Y las moléculas que están en la superficie del agua tenían también una interacción con moléculas de gas. Yo les decía la semana pasada, si hay interacción con moléculas gaseosas, ese gas de alguna forma está estimulando las moléculas de agua que están en la superficie, como que están más agitadas, porque más arriba tienen un gas que se está moviendo más rápido. En química uno habla del potencial químico. ¿Ya? Las moléculas que están más en la superficie, más en la interfase, tienen mayor potencial químico que la otra, porque están en contacto con ese vapor. Entonces, en algún momento, esas moléculas que están más arriba podrían escaparse de la solución y formar parte de la fase vapor. Pero esto ocurre en todos los solventes y ocurre a todas las temperaturas. Siempre hay una fracción que está vaporizada. Digamos. ¿Cuándo yo aumento esa fracción de vapor? ¿Cuándo debería aumentar esta proporción de moléculas que se quedaron como vapor? ¿En qué condiciones? Porque en condiciones normales, supongamos a 20 grados, por decir algo, el 98% de las moléculas está como líquido y solo el 2% está como gas. ¿Pero qué tengo que hacer yo para que esa cantidad de gas aumente, esa fracción de vapor sea mayor? ¿Qué puedo modificar? Aumentar la temperatura. Temperatura. Entonces ahí tenemos un factor importante. Si yo cambio la temperatura, puedo afectar directamente la proporción de vapor que tengo en la solución. Y eso va a pasar en cualquier solvente.
Si ustedes cambian la temperatura, la fracción de vapor que hay en equilibrio con el líquido va a cambiar. Si aumento la temperatura, tengo más vapor. Ya, perfecto. Hay que entenderlo. Siempre cualquier solvente a cualquier temperatura tiene una parte como vapor. Pero si yo aumento la temperatura, esa fracción de vapor se hace más grande. Perfecto. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, un recipiente acá, yo puedo medir esta presión que ejerce el vapor en equilibrio. Y esto es lo que yo llamo la presión de vapor. Entonces, cualquier solvente va a presentar una presión de vapor, cualquiera. Y obviamente, si yo después le agrego un soluto, esa presión de vapor va a seguir ahí, pero va a sufrir un cambio. Entonces, ahora vamos a mirar qué pasa con todas estas propiedades. ¿Qué pasa con la presión de vapor en una solución, en una disolución? Y aquí yo, entre paréntesis, puse qué es lo que sucede con ello. Hay una disminución de la presión de vapor. ¿Pero por qué hay una disminución? La presión de vapor se entiende como la presión que ejerce toda esta fase gaseosa sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. La temperatura, obviamente, tal como lo predijeron acá, la temperatura sí va a influir en esta cantidad de vapor que hay. Si yo tengo el solvente solo, voy a tener de manera natural una fracción que va a estar vaporizada, va a estar con una mayor energía cinética porque se transformó en gas. Y eso es normal. Y la cantidad de moléculas que tengo, por ejemplo, a 20 grados Celsius, va a ser, qué sé yo, un 2%. Vamos a ponerle acá, a 20 grados va a ser un 2% como vapor. Si yo aumentara la temperatura a 30 grados, quizás tengo un 5% como vapor. Si yo aumentara la temperatura a 40 grados, quizás tengo un 8%. No lo sé. Estoy diciendo en realidad que a medida que yo aumento la temperatura, va a ocurrir un aumento de la cantidad de moléculas que está como vapor. ¿Ya? ¿Qué es lo que se predice ahí? Si yo aumento la temperatura, entonces la presión de vapor aumenta. ¿Por qué? Porque si yo aumento el número de moléculas que está en la fase vapor, estoy aumentando la presión que ellas ejercen. Y si yo tapara este recipiente, voy a poder medir y efectivamente aumenta esa presión de vapor. Entonces, a mayor temperatura, la presión de vapor de cualquier solvente va a ser mayor. Ahora me pongo en el caso de que disuelvo un soluto no volátil. Puedo disolver sacarosa, cloruro de sodio, etilenglicol. Las moléculas de solvente que están en la solución, yo les decía la semana anterior que ahora tienen otro trabajo. En el solvente puro, las moléculas no tenían más trabajo que estar juntas entre ellas, y algunas de ellas se evaporaban, como es el proceso de evaporación. Pero ahora, si yo agrego un soluto, las moléculas tienen un trabajo adicional, que es disolver ese soluto. Entonces, antes, esa molécula de ahí, que se evaporó, y hay un equilibrio, esa molécula podría volver incluso, pero no tenía otra misión esta molécula. Cuando yo agrego un soluto, esta molécula tiene un contacto con el soluto ahora. Entonces ya no es tan propensa a escaparse. Por lo tanto, la cantidad de moléculas que estarán como vapor ahora debe ser menor. ¿Verdad? O sea, la cantidad de moléculas que hay como vapor es más pequeña, porque ahora tienen otra misión, que es disolver soluto. Entonces, si yo me hago la misma pregunta, a 20 grados, ¿cuánto vapor habrá ahora que agregué algo? Un 1% tal vez. Bajó, ¿verdad? A 30 grados posiblemente hay un 4%. A 40 grados posiblemente hay un 6%. O sea, lo que queda de manifiesto acá, que cuando yo agrego un soluto no volátil, la fase vapor va a ser más baja, ¿verdad? Porque las moléculas ahora tienen otro trabajo.
que están disolviendo un soluto. Por lo tanto, ya no va a haber tantas fases de vapor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que ahora, si yo grafico la presión de vapor en función de la temperatura, esta curva va a ser más abajo, ¿tá? Porque ahora, en presencia de un soluto, siempre la presión de vapor va a ser más baja. Por eso hablábamos al principio de que la presión de vapor disminuye cuando hay un soluto. Siempre la presión de vapor va a ser más baja en una solución que en el solvente puro. Esto se puede expresar de esta forma, como lo dice la ley de Raoult, que tiene que ver con la presión de vapor, que la presión de vapor de una solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente, pero va a estar multiplicado por la fracción del solvente. La fracción molar, recuerden ustedes que era una unidad de concentración que me dice la cantidad de moles que hay. Entonces, supongamos que ahora el solvente, en un solvente puro, si hablamos del solvente puro, la fracción molar del solvente es 1, porque hay solo solvente, así que la fracción molar del solvente va a ser 1. Por lo tanto, la presión del solvente va a ser igual a la presión de vapor, digamos, de la solución. Pero si yo agrego algo de soluto, la fracción molar del solvente ya no es 1. Va a ser un poquito más baja. Y al ser más baja, la presión entonces va a disminuir. Ok, vamos a ver. Quizás estoy hablando muy, muy pegado. Entonces, si yo agrego un soluto a la solución, esta fracción molar del solvente va a ser menor. Y como esto es menor, voy a multiplicar por la presión normal del solvente y esto va a dar una presión de vapor menor para la solución. ¿Ya se entiende eso? Entonces, siempre la presión de vapor de una solución es menor que la presión de vapor del solvente puro. Siempre va a ocurrir esto. Pregunta. Los siguientes esquemas representan la relación entre un soluto no volátil, los circulitos negros, y un solvente, los círculos blancos, para 3 soluciones. Entonces, si yo veo tengo una solución P, solución Q, solución R. Respecto a lo anterior, ¿cuál es el orden de las soluciones de acuerdo a su presión de vapor de menor a mayor? Ya, no analicemos todavía cada recipiente. La presión de vapor, ¿de qué depende? Depende de la concentración. Dijimos que siempre que yo agregue un soluto a un solvente, este va a disminuir su presión de vapor, ¿cierto? Va a haber una disminución. Eso lo voy a tener claro. Siempre una solución va a tener una disminución en la presión de vapor. ¿Y cuándo va a ser menor? Cuanto mayor sea la concentración, o sea, a mayor cantidad de partículas. Entonces yo, en realidad, acá debería comparar considerando las concentraciones. ¿Cuál de estas representaciones está más concentrada? Y ahí yo podría decir la fracción molar, por ejemplo, la fracción molar del solvente. Podríamos hacerlo así. Por ejemplo, aquí, en total, hay 4, 8, hay 10. Hay 10 partículas en total. Entonces, yo voy a decir, hay 10 moles en total. ¿Y cuántos moles de solvente hay? Hay solo 7. O sea, yo tengo 7 de 10. O sea, tengo un 0,7. Esa es la fracción molar del solvente acá. En la segunda, tengo 3, 6, 9, 12. Tengo 15. Pero tengo 11 de solvente. 11 en 15. 11 en 15, ¿cuánto es más o menos? Por si ustedes tienen que hacer una estimación, ¿no? 11 en 15 son como 0,7 por ahí, ¿no? 0,70 y un poquito, 0,73 debería ser. Y en la última tienen 3 de 5, tienen 3 quintos. O sea, tienen 0,6.
Esa es la fracción molar del solvente en la última. Entonces, ¿cuál de ellas tiene la mayor presión de vapor? ¿Cuál tendría la mayor presión de vapor? La que está más concentrada. ¿Y cuál es la que está más concentrada? Perdón, yo creo que yo lo dije mal. ¿Cuál tendría la menor presión de vapor? La menor presión de vapor la tendría la más concentrada. La más concentrada es R, ¿verdad? Porque tiene más soluto. Tiene más solutos por parte de solvente. Tiene 2 solutos por cada 3 solventes. Digámoslo así, si no quieren calcular. Tienen 2 solutos por cada 3 solventes. Esta es la más concentrada. Entonces la presión de vapor más alta la tiene R. Entonces esta es la única que tiene a R como la mayor presión de vapor. Esa debería ser la correcta. Luego le seguiría P, porque tendría 2, no alcanza. Tendría 3 por cada 7. Entonces está un poquito más concentrada. Sería la que viene, P. Y la que está más diluida sería esta, que tiene 2 por cada 6, parece. 2 por cada 5, 2 por cada 5,5. Ya, pues esta es la que está más diluida. Entonces esa sería la que tiene la presión de vapor más baja. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿O queda alguna duda ahí? ¿Sí? ¿No? Todo bien. Ya. Entonces siempre la solución que está más concentrada es la que va a tener la mayor disminución en la presión de vapor. ¿Y por qué? Porque mientras más soluto ponemos, más ocupado va a estar el solvente ahora, disolviendo y no evaporándose. Por lo tanto, la presión de vapor va a ser menor. Pregunta similar, pero está claro, es como de análisis. Pero no tenemos que olvidar lo que acabamos de decir. Mientras más concentrada sea una solución, menor va a ser su presión de vapor. Dice, con el objetivo de estudiar el efecto de la concentración de solutos no volátiles en la presión de vapor del agua, se realizaron mediciones de la presión de vapor de agua a 25 grados en función de la concentración de glucosa. Los resultados de presión de vapor de agua en función de la fracción molar del agua en estas soluciones se muestran en el siguiente gráfico cuyos puntos siguen una tendencia lineal. Ya. Si nos fijamos en el gráfico, dice fracción molar del agua. La fracción molar del agua estaría 1, estaría ahí. ¿Qué significa eso? Que acá habría puro solvente. Y obviamente la presión de vapor del solvente puro va a estar más arriba. Si yo, no sé, hago la proyección de este gráfico, debería estar por ahí. ¿Ya? Entonces, siempre que yo agregué algo de soluto, fíjense acá, hay 0,1 de solvente, significa que tengo muchos solutos disueltos. En donde hay más soluto, es la que tiene la menor presión de vapor. Entonces se cumple lo que hemos estado hablando. Mientras más soluto disuelto, la presión de vapor es más baja. Entonces, a partir del resultado, ¿qué es posible establecer? La presión de vapor del agua es 16,4 milímetros de mercurio cuando la fracción molar es cercana a 1. Cuando la fracción molar es cercana a 1, fíjense que la presión de vapor es muy alta. Llegaría a casi 22 milímetros de mercurio. Entonces esto es falso. Porque aquí me están dando como el punto final a 0,7, ¿no? En general, las preguntas de este tipo, toda la información está contenida en el gráfico. O sea, tenemos que analizar bien el gráfico. A menos que me digan cuál es la conclusión correcta, bueno, ahí tengo que hacer un ejercicio un poco más elevado y tratar de concluir algo que relacione 2 factores, ¿ya? 2 variables. Pero en general, cuando digan qué se puede decir de estos resultados o de este gráfico, es literalmente lo que se señala en el gráfico. A medida que disminuye la fracción molar, o sea, a medida que yo me muevo hacia la izquierda, ¿aumenta la presión? No, pues si yo me muevo hacia la izquierda en el gráfico, estoy bajando la presión porque estoy aumentando la cantidad de soluto. Entonces eso tampoco es correcto. La C dice, para obtener una presión de vapor igual a 6, se requiere una solución con una fracción molar de agua igual a 0,6.
el 6 está por ahí. Yo necesitaría una solución que estuviera por ahí. 0,25, más o menos. Entonces esto tampoco es correcto. Para obtener una presión de vapor de agua menor a 2, o sea, en esta parte de acá, requiere una solución de fracción molar del agua menor a 0,1. Eso sí, eso es correcto con respecto a lo que me dice el gráfico. Yo voy a obtener una solución de presión menor a 2 cuando tenga una concentración menor a 0,1. Perfecto, eso está correcto. Entonces ahí podría saltarme la hora. La presión de vapor de agua tiende a 0 cuando la fracción molar del agua aumenta. No, pues eso es al revés. Parecida con presión de vapor. En el siguiente gráfico se muestra la variación de la presión de vapor a medida que aumenta la temperatura de dos soluciones, P y Q, formadas por la misma masa de un soluto X y los solventes puros W y Z. Además de las curvas de las dos soluciones, se muestran las curvas de los solventes puros, W y Z. Entonces W es el solvente puro, y se fijan, P tiene una curva más abajo, y el solvente Z y Q, que sería la solución, también tiene una curva más abajo. Siempre las soluciones tienen una presión de vapor menor que el solvente puro. ¿No? Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión correcta? Mira, aquí hay una cosa importante, que es la conclusión. Cuando a mí me pregunten por una conclusión, entonces no es válido solamente una observación que se puede extraer a simple vista del gráfico. Eso es como qué se puede informar correctamente, o cuál de estas afirmaciones es correcta del gráfico. Hay que el ejercicio que se mueve. Aquí no me veían. Entonces, a mí, ¿cuál de la interpretación del gráfico era correcto? Si me preguntan por conclusión, entonces yo estoy buscando algo más que una interpretación del gráfico. Estoy buscando una relación entre variables. Eso es generalmente lo que yo encuentro o que busco con una conclusión. Voy a leer cualquiera. Voy a leer, por ejemplo, la C. La solución P tiene una temperatura de ebullición sobre los 80. Bueno, esto sin darle mucho análisis, esto es una interpretación del gráfico, no es una conclusión. ¿Ya? Eso también se está evaluando acá. La alternativa C me está haciendo leer el gráfico, pero no me está haciendo relacionar variables. ¿Ah? La solución P tiene una temperatura de ebullición sobre los 80, puede que esto sea correcto, no lo sé, pero no es una conclusión. ¿Ya? Y estoy buscando algo más. Miremos la B. A presión atmosférica debería ser 760, ¿cierto? Que está ahí. Ambas soluciones logran su temperatura de ebullición sobre los 90. Ambas soluciones, está ahí, P logra una temperatura, la temperatura de ebullición de P es como 77. Y la temperatura de ebullición de Q es 90 y tanto. O sea, esto se cumple solo para Q. Pero de todas formas, lo que me indica B no es una conclusión. Pero fíjense cómo está escrita A. La temperatura de ebullición de ambas soluciones es mayor que la de los solventes puros. La temperatura de ebullición de P y la temperatura de ebullición de Q es mayor que sus solventes puros. Eso es correcto. Pero lo más importante, que eso sí es una conclusión, porque me está relacionando las temperaturas de ebullición con el solvente puro o con la solución. Eso es una conclusión. Eso está escrito como una conclusión. ¿Ya? Eso es lo más importante, que se fijen en cómo están escritas las opciones. Las conclusiones están escritas de una manera más general. No busca el detalle del dato en el gráfico. ¿Ah? ¿Se entiende? Porque en Profe, la anterior, ¿sí? pero no que el solvente puro tiene una mayor presión de vapor, ¿o no? Ah, ya, mira. Yo lo tengo en la tiempo que pero. A ver, penso. Sí, lo tengo más adelante. El solvente puro tiene una mayor presión de vapor, pero eso
acá está preguntado como la temperatura de ebullición. Por eso se los tengo puestos más adelante. Hay una relación indirecta, inversa, digamos, entre la presión de vapor y el punto de ebullición. Entonces, si el solvente puro tiene una mayor, una mayor presión de vapor, el solvente puro tiene un punto de ebullición más bajo. Esa es la relación que existe, hay una relación inversa. Entonces, la temperatura de ebullición es mayor que la del solvente puro. Esto se cumple porque al revés, pues, la presión de vapor es menor. ¿Ya? Pero lo vamos a explicar con detalle después. Ah, ya. Ya, aquí vamos a ver, punto de ebullición. Vamos a seguir con esto. Decíamos que el punto de ebullición también, el punto de ebullición también disminuye. ¿Qué es el punto de ebullición? Para cualquier solvente, primero, el punto de ebullición será la temperatura a la cual la presión de vapor de ese solvente se iguala con la presión atmosférica. En nuestro caso, la presión atmosférica va a ser de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Eso para nosotros es nuestra presión atmosférica. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Si un solvente cualquiera tiene una presión atmosférica, por ejemplo, perdón, tiene una presión de vapor de, no sé, 200 milímetros de mercurio, tenemos que, de alguna forma, hacer que esa presión de vapor de 200 milímetros de mercurio llegue a los 760. Si logramos eso, entonces estamos frente al punto de ebullición. La temperatura a la que conseguí eso, ese es el punto de ebullición. Entonces, si yo tengo una solución en la que tengo moléculas de solvente que se están evaporando primero tengo solo una evaporación, no tengo ebullición. Supongamos que esto es agua. Y ustedes saben cuál es el punto de ebullición del agua, ¿no? Son 100 grados. A esa temperatura el agua ebulle, ese es el punto de ebullición. Pero ¿qué pasa a los 95 grados? ¿Hay evaporación? ¿O a los 40 grados? ¿Hay evaporación Sí, de pero no moléculas? del todo. Claro, están evaporándose, porque las moléculas siempre están en estado vapor. Siempre hay moléculas en vapor. Entonces siempre va a haber evaporación. Pero el agua no está ebulliendo todavía. A 40 grados, la presión de vapor del agua es bajita. No sé, yo tenía la tabla por ahí, deben ser unos 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? A 95, la presión de vapor del agua es de 740 milímetros de mercurio. O sea, de a poco me voy acercando a la presión atmosférica. Y a los 100 grados es 760. Entonces, como alcancé la presión atmosférica, entonces ahora no hay ninguna oposición a que las moléculas se evaporen. Y ese es el punto de ebullición. Entonces, todos los solventes tienen un punto de ebullición. Alguno es más alto y otro es más bajo, pero eso va a depender de su presión de vapor. Entonces, ahora conversemos. Chuta, ¿por qué no? Espérenme, es que me preocupé porque tenía yo una diapo en donde estaba eso. Discúlpenme, voy a ver si me adelanto. Ah, lo tenía aquí, ya, voy a verlo aquí. Por ejemplo, el agua tiene ese punto de ebullición, 100 grados. El etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados. Entonces, si yo comparo el etanol y el agua, para ebullir agua necesito calentar agua a 100 grados Celsius. Y para ebullir, perdón, el etanol, necesito calentar a 78 grados Celsius. Entonces mi pregunta es, si yo preguntara por la presión de vapor, ¿cuál presión de vapor es más alta? ¿La del agua o la del etanol? La del etanol. El etanol debería ser mayor que la del agua, ya, inventémosla nomás, porque debería ser, estamos hablando a una atmósfera, ya quizás la presión de vapor a una temperatura determinada es 200 y la del agua es 20. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es menor? Pensémoslo así.
La presión de vapor del agua es 20 milímetros de mercurio. 20 mmHg. 20 mmHg. Esa es la presión de vapor del agua, 20. Y la del etanol es 200 mmHg. Si yo comienzo a calentar, a medida que caliento, el etanol va a llegar primero a los 760, porque está más arriba. Entonces yo a medida que aumento la temperatura del etanol, voy a ir aumentando la presión de vapor, su fase de vapor. Entonces voy a llegar primero a los 760, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, necesito hacer menos trabajo o aplicar menor cantidad de calor en el etanol que en el agua. El agua, como tiene una presión de vapor más baja, entonces necesito aplicar más calor, más temperatura para llegar a los mismos 760. Por eso que la relación entre punto de ebullición y presión de vapor es inversa. Los solventes que tienen presiones de vapor altas tienen puntos de ebulliciones más bajos. Y los solventes que tienen puntos de ebulliciones muy altos es porque tienen presiones de vapor bajas. ¿Ya? Eso que no lo olvidemos. Hay una relación inversa entre punto de ebullición y presión de vapor. Si yo comparo, por ejemplo, el tetracloruro de carbono en verde, tiene un punto de ebullición de 70 y algo. El agua, ya sabemos, 100. Entonces el tetracloruro, yo sé que tiene una presión de vapor más baja que el agua. Entonces, si yo me voy a temperaturas normales, las presiones de vapores del tetracloruro, perdón, la temperatura de ebullición es menor, por lo tanto, la presión de vapor del tetracloruro es mayor. Entonces, siempre se repite esto, siempre hay una relación inversa entre punto de ebullición y presión de vapor. ¿Mm? Profe, Ajá. es que no entiendo algo. Es que en Dime. ambos se analiza como las partículas de estado líquido al gaseoso, ¿verdad? ¿Sí? Pero sigo sin entender como la diferencia Pero el solvente puro, ¿sí? del solvente puro, sí. Ya, por ejemplo, vamos a ver aquí. Etanol, agua. Vamos a ponerlo así, ¿cierto? Etanol y agua. Nosotros hemos dicho que el solvente va a estar en dos fases. En la fase líquida, para los dos. Y en la fase vapor, para los dos también. Profe, parece que está atrapando el micrófono. Se escucha como mal. No, puede ser, puede ser. Parece que he dejado el mouse ahí. Para ambos solventes, bueno, y para cualquier solvente, siempre voy a tener la fase líquida y la fase vapor. Si a mí me dicen, el agua tiene una presión de vapor de 20 milímetros de mercurio, significa que hay pocas moléculas que se están vaporizando, que se están evaporando. Y el etanol tiene una presión de vapor de 200. O sea, en comparación con el agua, yo tendría muchas más moléculas de etanol que se están evaporando, ¿verdad? Sí, Eso en el plano del solvente puro, ¿ya? Como tiene una mayor presión de vapor, significa que hay muchas más moléculas en el estado de vapor. ¿Cómo relaciono eso con el punto de ebullición? Yo para ebullir estos dos solventes tengo que aplicar temperatura en los dos. Pero si yo aplico temperatura, por ejemplo, en el etanol, es más fácil llegar a los 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ya tengo más moléculas como vapor. Entonces, aumentando la temperatura un poco, ya voy a alcanzar la mayor cantidad de moléculas para que se generen 760 milímetros de mercurio como presión. Pero en el caso del agua, como tengo menos moléculas como vapor, yo necesito aplicar mayor temperatura. Ya, acá necesité aplicar 76 grados y acá necesito aplicar 100 grados. Ya, por eso la diferencia del punto de ebullición. entendí perfecto, profesor, ¿Sí? gracias. Ya, eso es lo que sucede. Cuando tengo baja presión de vapor es porque tengo pocas moléculas como vapor.
Entonces necesito aplicar mayor temperatura para llegar a los 760. Por eso la relación es inversa. ¿Ya? Profe, y en la solución se ve igual, simplemente Y- que uno tiene que ver el exacto, soluto. exactamente. La solución es lo mismo. La relación va a ser exactamente igual. La única diferencia, tal como tú lo dices, es que ahora las moléculas van a estar preocupadas de disolver algo. Entonces, si yo Ah, comparo el punto de ebullición del soluto del solvente puro con la solución, de igual forma va a haber un aumento en el punto de ebullición, porque ahora necesito aumentar la cantidad de moléculas como vapor, y además tengo moléculas que quieren disolver. Entonces necesito aplicar mayor calor, mayor temperatura. Por eso existe un aumento en el punto de ebullición. Yo le puse disminución, yo me equivoqué acá. El punto de ebullición aumenta. No le hagan caso a eso. Es un aumento, ¿no? Entonces, fíjense que el punto de ebullición, ¿por qué dice 0? Si el punto de ebullición es 100. No sé. Este es el punto de congelación. Bueno, voy a ponerle así. 100. El agua sabemos que tiene un punto de ebullición de 100 grados. Como sabemos que el agua pura tiene un punto de ebullición igual a 100, si yo agrego algo de solvente al agua, algo de soluto al agua, cualquiera sea su cantidad, inmediatamente el punto de ebullición va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora necesito obligar a esas moléculas que estaban en contacto con el soluto a evaporarse. Entonces, si el solvente puro tenía un punto de 100, la solución acuosa va a tener un punto de ebullición de 102, de 104, de 120, dependiendo siempre de la concentración. ¿Ya? Entonces, siempre va a depender de la concentración. Y eso va a pasar para cualquier solvente. Todos los solventes tienen un punto de ebullición determinado, pero si tengo una solución formada en ese solvente, el punto de ebullición va a ser mayor. Y para ello existe esto, que son las constantes ebulloscópicas, o K sub E, constante ebulloscópica. ¿Qué es lo que me dice una constante ebulloscópica? Fíjense en la unidad. Yo siempre le he repetido que no me gusta mucho el tema de aprenderse fórmula, porque acá yo les puse una fórmula, que es una fórmula que sirve para determinar el cambio en el punto, el cambio en la temperatura de ebullición. Y este cambio en la temperatura de ebullición depende de la constante ebulloscópica por la concentración de la solución. En general, la ecuación está escrita con molalidad, pero pueden ocupar la molaridad también. Y hay muchas veces que la molalidad y la molaridad da lo mismo, pero aquí está escrito como la molalidad. Entonces, bueno, ustedes pueden aprenderse esto. Si ustedes multiplican la concentración molar por la constante ebulloscópica, les da el cambio en la temperatura de ebullición. Pero me gusta más esto. Me gusta más que analicen las unidades que tiene la constante ebulloscópica. La constante dice que hay grados Celsius por kilo por mol. ¿Esto qué significa? Que en el agua, cuando yo disuelva un mol, bueno, esto es la molalidad, si se fijan, mol por kilo, va a subir tantos grados. Entonces, que la constante ebulloscópica del agua sea 1,86 grados kilomol, significa que por cada concentración molal que yo disuelva, la temperatura de ebullición va a cambiar 1,86 grados. Si la constante ebulloscópica del ácido acético es 3,9, significa que el cambio en el punto de ebullición va a ser 3,9 grados por cada mol que yo disuelva por kilo de agua. Entonces es más fácil verlo así. Porque si yo hablo del ciclo hexano, yo sé que el ciclo hexano cambia 20 grados por cada mol. Y me dicen, oh, una solución de ciclo hexano cambió 10 grados. Si cambió 10 grados, significa que hay medio mol, entonces. Porque eso es lo que me dice la constante. La constante ebulloscópica lo que me señala es la cantidad de grados que cambia por cada mol disuelto por kilo de agua.
O sea, por la concentración molal en el fondo. Que si piensan es lo mismo que está acá, como ecuación. ¿Ya? Pero me gusta más que uno entienda la unidad, ¿no? Yo sé que esta constante significa eso, que por cada mol va a haber un cambio de 1,86 grados. Hagámoslo. Preguntas. ¿Cuál es la concentración molal, en moles por kilo, de una solución acuosa que presenta una temperatura de ebullición de 100,4 grados Celsius? Me dicen que la constante bulloscópica es de 0,5 grados por kilomol. Entonces hay dos formas de hacer esto. Una con lápiz y la otra sin lápiz. La forma con lápiz es con la ecuación. Me dicen el cambio en la temperatura de ebullición va a ser la concentración molal por la constante, ¿cierto? Constante bulloscópica. Yo conozco el cambio. El cambio en la temperatura es igual a la temperatura de la solución menos el cambio en la temperatura en el solvente puro. El solvente puro, me están diciendo que agua, entonces el delta T va a ser los 100,4 menos el solvente puro debería bullir a los 100. Entonces el delta T es 0,4. 0,4 es igual a la molalidad, que no la conozco, por 0,5, que sería mi constante bulloscópica. Entonces me queda 0,4 dividido 0,5 es igual a la molalidad. Y esto es 4/5, o sea, es 0,8. Esa es la molalidad de la solución. La otra forma es sin lápiz, que es lo que yo les decía, que es fijándose en esto, ¿no? Me dicen que la constante bulloscópica es 0,5 grados por cada mol disuelto en kilo. Pero yo me fijo que la temperatura de ebullición nueva es 100,4. Entonces, si por cada mol cambia 0,5, eso es lo que yo puedo decir. Si por cada mol cambia 0,5, ¿con cuántos moles cambió 0,4? En el fondo es lo mismo que yo hice resolviéndolo con la ecuación. Pero ahora es solo fijándome en la constante bulloscópica. La constante bulloscópica voy a anotarla ya. Me dice que por cada 0,5 es porque cambió un mol. Pero esta vez cambió 0,4. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, es lo mismo, ¿no? También me da 0,8. Por eso yo digo que esto se puede hacer sin lápiz, pero me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, la constante bulloscópica es clave para saber las concentraciones que hay disueltas en una solución, porque de esa forma sé cuánto va a cambiar el punto de ebullición. Aquí había puesto yo la relación punto de ebullición. Entonces, para recordarlo, siempre el punto de ebullición es inverso a la presión de vapor. A mayor presión de vapor, menor es el punto de ebullición. Punto de congelación ahora. Es bien parecido a lo que trabajamos con el punto de ebullición. Ahora, el punto de congelación, yo me equivoqué, pues lo puse al revés, estaba pensando en otra cosa. El punto de congelación disminuye. Discúlpenme. El punto de congelación sí disminuye. Y tiene un poco que ver con lo mismo. Ya dijimos que cuando hay un soluto disuelto, obviamente para evaporar esas moléculas tengo que poner más temperatura, porque ahora las moléculas las estoy obligando a dejar de lado ese soluto. Por eso que aumenta el punto de ebullición. En el caso de la congelación, tengo que congelar no solo interacciones molécula-molécula de solvente, sino que ahora estoy congelando interacciones molécula de solvente con moléculas de soluto. Y para eso necesito hacer más trabajo. Es por eso que el punto de congelación disminuye. O sea, en el caso del agua va a pasar de ser 0 grados a ser, no sé, 0,5 grados o 10 grados bajo cero. También dependiendo de la cantidad de moléculas de soluto disueltas. A mayor cantidad de soluto disuelto, más bajito va a ser ese punto de congelación. Y al igual que en el punto de ebullición, depende de una constante crioscópica, que aparece como un Kc, a una constante de fusión. Pero si se fijan, las unidades son las mismas.
son grados Celsius molal. Grados Celsius molal. Entonces, en el caso de el agua, a 0 grados era 1,86. Entonces estaba bien la tabla que estaba al otro lado. En el benceno, por ejemplo, la constante de congelación es 5,12. En el alcánfor la constante de congelación es 40. O sea, aquí cambia 40 grados por cada mol que hay por kilo de solvente. 40 grados por cada molal. Y yo puedo ocupar la misma fórmula. El cambio en la temperatura de congelación va a ser dependiente de la constante de congelación por la concentración molar. Entonces, exactamente lo mismo. Una solución acuosa de un soluto no volátil cuyo comportamiento se supone ideal tiene una temperatura de ebullición de 100,26 grados. Si los valores de la constante de ebullición y la coreoscópica para el agua son respectivamente 0,52 grados por kilomol y 1,86 grados kilomol, ¿cuál es la temperatura de congelación de la solución? Ya, pues acá tengo lo mismo, puedo hacerlo usando el lápiz o sin usar el lápiz. Usemos el lápiz primero. ¿Qué necesito para calcular la temperatura o el cambio en la temperatura de congelación? Necesito calcular el cambio, necesito la constante y necesito la concentración molar de la solución. Me dicen que necesito calcular esto, porque sé que el solvente puro congela a 0, pero no sé a cuánto está congelando la solución, que es lo que me están preguntando acá. Tengo la constante crioscópica, que es 1,86, pero no tengo la molalidad. ¿De dónde saco la molalidad? Entonces, la molalidad la saco del otro dato que me dieron acá, porque me dijeron que la temperatura de ebullición cambiaba en 0,26 grados. Entonces, para calcular la molalidad, yo tendría que calcular el cambio en la temperatura de ebullición por la constante ebullioscópica por la molalidad. Esa molalidad es la misma. La constante ebullioscópica era 1,86. No, perdón, era 0,52 por molalidad. ¿Y cuál es el cambio en la temperatura de ebullición? Pasó de ser 100 a ser 100,26. O sea, el cambio fue 0,26. 0,26. Si yo despejo M, me da 0,5. Esa es la concentración molar, ¿verdad? Entonces, 1,86 por 0,5 es el cambio en la temperatura de congelamiento. 1,86 por 0,5 es 0,93 grados Celsius. Pero ese es el cambio. El cambio es 0,93. Si yo digo que la temperatura de congelación menos la temperatura de congelación de la solución ahora, y esto me da, entonces, menos 0,93. De ahí viene el menos, digamos. Ya, perfecto. Entonces, la C, 0,93. ¿Me siguieron, cierto? ¿Me siguieron en el transcurso del desarrollo del ejercicio? Pero sí ¿Profe? se fijan, sí. Yo me perdí. No entendí por qué calculó la otra parte, Esto, la parte de la derecha. Sí, eso. perfecto. ¿Por qué lo calculé así? Porque para calcular la temperatura de congelamiento necesito tener 3 datos. O sea, necesito tener 2 de 3. Necesito tener el cambio en la temperatura de congelación, necesito tener la constante crioscópica y necesito tener la molalidad. Si les fijáis, en el ejercicio yo tengo la constante crioscópica, que es 1,86. Me están preguntando por la temperatura de congelación, por lo tanto tampoco conozco esto, y tampoco conozco la molalidad. Ahora, la molalidad yo la saqué de acá. ¿Por qué? Porque en el enunciado me dicen que la temperatura de ebullición de la misma solución es 100,26. La misma solución ebulle a esa temperatura. Por lo tanto, yo aquí calculé cuál es la molalidad de la solución. ¿Ya? Por eso lo usé acá. Y ahí yo supe que la molalidad de la solución era 0,5.
Entonces, como esta misma solución va a tener un cambio en la temperatura de congelación, aquí lo apliqué. La molaridad es 0,5 y la constante de congelación es 1,86. Por lo tanto, el cambio en la temperatura es 0,93 grados. Para eso lo usé. ¿Ya? Ahora, aquí sería muy mala onda ponerles como un 0,93 grados Celsius positivo. Si se fijan, no, ese no existe. Así que bastaba con calcular el 0,93, no, pues todos son negativos. ¿Cómo lo hacemos sin el lápiz? Si se fijan, en la constante ebulloscópica, o el cambio en el punto de ebullición, es 0,52 grados por cada mol. Y nosotros vimos que el cambio en el punto de ebullición era 0,26, o sea, era la mitad. Era la mitad de lo que me dice la constante. Por lo tanto, yo sabía al tiro que esta concentración que me daba este punto de ebullición era 0,5. Y la mitad de 1,86 es 0,93. O sea, sin necesidad de usar el lápiz, solamente utilizando las constantes, yo podía saber cuál era el cambio en el punto de congelación en este caso. Profe, Ajá. perdón, pero sigo sin entender, ¿por qué si se supone que me dan esos datos acerca del agua, yo después los puedo calcular para el solvente? O sea, o para la sustancia que ebulle a 100 grados como 96. Los datos del agua, claro, a ti te dan los datos del agua. Estos datos que están acá son del solvente puro, ¿sí? La constante ebulloscópica y la constante crioscópica del agua. Pero lo que te dice esto es que el agua va a cambiar 0,5 grados cada vez que yo le agregue un mol de soluto, no importa cuál sea. Si te fijáis, las unidades de la constante nos dicen qué tipo de soluto es. Podría ser cloruro de sodio, podría ser sacarosa, podría ser etilenglicol. No, no dice. Eso es exclusivamente del solvente. No importa cuál sea el soluto. Y lo mismo con la constante ebulloscópica, la ebulloscópica y la crioscópica. Entonces aquí me dicen que el cambio en el punto de ebullición es 0,5 por cada mol. Y el cambio en el punto de congelación es 1,86 por cada mol disuelto. ¿Ya? Pero eso es una característica del solvente. Entonces, Profe, cualquiera sea el soluto, siempre va a haber un cambio que va a ir de la mano de esta constante. Dígame. pero no que las propiedades coligativas dependían del soluto. ¿Sí? Siempre dependen del soluto. Porque esto no es una propiedad obligativa, esto es una característica del solvente nomás. Es una constante de él. Ah, Eso no va a cambiar nunca con el solvente. O sea, el agua siempre va a tener esta concentración, esta constante. Pero, ojo, el punto de ebullición sigue dependiendo de la presencia del soluto, porque si yo no le agrego soluto a nada, al agua, el agua va a ebullir a los 100 grados, ¿no? O va a congelarse a los 0. Pero si yo le agrego medio mol, entonces va a ebullir a los 100, a los 100,26. Si yo le agrego un mol, va a ebullir a los 100,52. Si yo le agrego 100 moles, entonces va a ebullir a los 150,2. Es decir, esta constante depende del solvente, pero no tiene que ver con la propiedad que genera el soluto disuelto. Profe, y después de eso, ¿qué se supone que pasaba con el 0,93? Porque ese no era la temperatura de congelación. O sea, Es predilecta, inmediatamente, porque se entiende, claro, como claro, al variación. tiro. Porque esta ecuación es como la variación en la temperatura. No es la temperatura de congelación ni la temperatura de ebullición en el otro lado. Es el cambio en la temperatura. Y esto es la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución. Entonces yo sé que la del solvente es 0, menos la de la solución, que es 0,93, y por eso esto me dio menos 0,93. O sea, al Profe, revés, quizás en sea una realidad tontera lo que pregunte, es pero de ahí. ¿por qué se supone que la del soluto es 0? La del solvente, la temperatura de congelación Perdón, del solvente puro era 0. La temperatura de congelación del solvente puro era 0.
¿Sí? Ah, ya, Eso era. ya. Porque es el agua y se congela a 0 grados simplemente. Claro, eso. Exacto, por eso era Ya, 0. ya, sí se entiende. Ya, mira, esta tiene que ver con la constante crioscópica. En la tabla se presentan las constantes Profe, alguien crioscópicas de había algún hablado. solvente. ¿Perdón? Ay, gracias. Tenía otra pregunta, profe. Es que cuando a mí me dicen de que una solución tiene o sea, tiene un punto de congelación alto, significa que em, a, a mayor concentración del soluto, la temperatura disminuye más. Claro, mientras más concentrado, más baja la temperatura. Ah, ya, verdad. Gracias. Sí, eso es, precisamente. Ya, en esta tabla hay constantes crioscópicas. Para el agua, 1,86. Para el tetracloruro, 30, por ejemplo. Para el dietiléter, 1,79. Al respecto, ¿cuál de los solventes generará la mayor variación en el punto de congelación al agregar 0,1 mol de un soluto soluble, no electrolito y no volátil a 1 kilo de soluto? Es bien simple, en realidad. Porque si ustedes les dan las constantes crioscópicas y les dicen, ¿cuál de ellos generará la mayor variación en el punto de congelación al agregar 0,1 mol de un soluto? Ustedes saben que las constantes crioscópicas son la cantidad en grados que va a cambiar por mol. Esta es la concentración molal. Tantos grados por molal. El agua cambia 1,86 grados por cada mol disuelto. El tetracloruro de carbono cambia 30 grados por cada mol. Entonces, si yo agrego 0,1 mol a todas, ¿cuál es el que cambia más? Tetracloruro. Va a seguir siendo el tetracloruro, porque ahora no va a cambiar 30, va a cambiar 3. El agua va a cambiar 0,18. El cloroformo iba a cambiar 0,47, pero el tetracloruro iba a cambiar 3 grados con 0,1 mol disuelto. Eso es lo que me indica la constante crioscópica. ¿Cuál de ellos cambia más cuando yo agrego 1 mol? Y obviamente va a ser proporcional a la cantidad de moles que yo agregue. ¿Mm? Eso es la constante crioscópica. Bueno, y se aplica también para la constante ebullioscópica. En la ebullioscópica, obviamente la variación va a ser cercana al punto de ebullición. En el siguiente gráfico se representa la relación entre la temperatura de congelación y la masa de mx agregada en forma progresiva a 1000 ml de agua, formando distintas soluciones. Si fijan, la temperatura de congelación para allá va, ¿cierto? Ahí ya lo voy haciendo más grande, o sea, va disminuyendo, lo que significa que hacia allá yo tengo que ir aumentando la cantidad de masa, que es lo que me dice esto. A mayor cantidad agregada, menor es el punto de congelación. Está bien, pues es lo que aprendí. Entonces, al respecto, es correcto afirmar que, si se fijan, esta pregunta tiene la forma de cuál de estas cosas está literalmente dicha en el gráfico. Ya estoy buscando la información del gráfico. Ya no estoy haciendo ninguna relación acá. Es la información que aparece en el gráfico. Al aumentar la masa de mx, ¿aumenta la temperatura de congelación? Si yo aumento la masa, ¿aumenta la temperatura de congelación? Y esto es disminuir la temperatura. Estoy disminuyendo la temperatura hacia allá. No se me pierdan en eso, porque claro, yo estoy aumentándola como en módulo. Estoy haciéndola más grande, pero sigue siendo más negativa, así que la estoy disminuyendo. Si se Profe, agrega... Sí, Valentina. para entender mejor el gráfico, ¿esto es como lo que ocurre con la sal o es todo lo contrario? Cuando uno le echa sal, por ejemplo, a la calle cuando tiene nieve. Ujú. Claro, cuando Eso tú es, agregas... Es lo mismo, porque tú al agregar sal a la nieve se disuelve, porque estás obligando a moléculas de agua a disolver un soluto. Entonces, para volver a congelar eso, necesitarías una temperatura aún más baja.
Es exactamente eso. Ah, ya, profe. Profe, Sí, en la A pero ahí aumenta el punto de congelación, aumenta la temperatura de congelación. No, en realidad No, ese está en el sentido contrario. pero aumenta, se puede decir que aumenta el punto de congelación porque se hace menor temperatura. No, no Ah, ya. tenemos que ser en lo algebraico, deberíamos mantener como el sentido algebraico. Si la temperatura de congelación es mayor, congela a mayor temperatura, es como que congela a hay una disminución de la temperatura. La temperatura de congelación debería disminuir. ¿Sí? Ah, ya. Solamente. ¿Y en cuál quedamos? En esta ya. Si se agrega más mx a la solución I, la temperatura de congelación aumenta. Esta es la solución I. Si yo agrego soluto a esa, la temperatura de congelación aumenta. En el mismo sentido, de nuevo, la temperatura de congelación debería disminuir, porque estoy yéndome hacia acá. Entonces la temperatura de congelación disminuye. Al agregar 5 gramos de mx a la solución Z, aquí está la solución Z. Aquí está la cantidad, esto es como 5. Al agregar 5 gramos de mx a la solución Z, la temperatura de congelación disminuye. Lo mismo, si yo agrego, estoy corriéndome hacia la izquierda. O sea, ese sería correcto. ¿Se fijan? O sea, el sentido es este. La temperatura de congelación disminuye porque se hace más negativa en el fondo. Se hace más negativa. Ahora, en el módulo, en la cantidad, uno puede decir, sí, pues ahora es mayor. Por eso no, cuidado con perderse ahí. Pues. En realidad, en este tema del punto de congelación, nosotros decimos que el punto de congelación disminuye porque se hace más negativo. Nomás, ¿ya? En ese sentido estamos hablando de la disminución. Se está haciendo más bajito, más negativo. profe, y en esta pregunta, la solución I es como que estuviera, no sé, como lo que hablábamos recién, como que fuera nieve y la solución Z ya era cuando nosotros le estábamos echando la sal, algo Claro, así. claro, ya una solución formal, ¿no? Pues la solución Z tenía esta concentración. Si yo le agrego más soluto, entonces la temperatura ahora va a ser más baja. Es como que le agregué soluto a esta nieve y se hizo agua. Entonces la Pero temperatura de entonces, ¿por congelación va a ser qué, menor. pero entonces, ¿por qué la alternativa sí sería la correcta si al agregar los 5 gramos de mx a la solución Z se supone que se mantendría ahí mismo? Porque ahí es cuando ya se está formando la solución, o sea, No, no así lo porque, veo yo. porque la temperatura de congelación ahora cambió. Es lo mismo que la nieve. La temperatura de congelación de la nieve cambió porque le agregaste sal. Ahora va a congelar a una temperatura más baja. La solución Z ahora va a tener una temperatura de congelación más baja. Entonces, si yo agrego soluto acá, la temperatura de congelación de Z ahora va a ir hasta más para acá. Se va a correr hacia allá. ¿Sí? Va a estar más Ah, negativa. ya. ¿Sí? Ya, es que Eso. dice, claro, al agregar 5 gramos, entonces yo no Sí, pues. entendí esa parte y decía, ¿por qué si en 5 gramos, o sea, con 5 gramos se mantiene igual? Ah, no, pues No, no. pero sí, entiendo, profe. Agregarle 5. Es como que te movís de este punto hasta 10. Entonces, claro, si te moviste al 10, ahora la temperatura de congelación es menor. Ahora. Sí, profe, sí ¿Ya? se entiende. Eso. La otra dice, la temperatura de congelación del solvente en la solución aumentará al evaporar agua. Ahora acá, fíjense está bien cómo está redactada. La temperatura de congelación del solvente en la solución aumentará al evaporar agua. Eso, la temperatura del solvente no cambia. O sea, si yo tengo el solvente solo, no va a haber cambio. Ya, si yo evaporo, estoy concentrándolo también. Y si lo concentro, entonces la temperatura de congelación va a ser menor. Lo mismo. El solvente en la solución I tiene mayor temperatura de congelación que la solución Z. En la solución I está acá, la solución Z está acá. La solución I tiene una temperatura de congelación más baja.
mayor temperatura, no, es menor. Entonces fíjense que siempre el concepto de disminución de la temperatura es el sentido matemático. O sea, mientras disminuye es porque se hizo más negativo. Si aumenta es porque se hizo más positivo. ¿Ok? Y otra cosa que no olvidar, este tipo de pregunta es, si es que no preguntan por la conclusión o por la hipótesis, lo que sea, solo referirse a lo que dice el gráfico. Ya, y por último, la última de las propiedades coligativas es la presión osmótica, que no conversamos mucho de ella en la clase anterior. Para entender lo que significa la presión osmótica, tenemos que volver a conversar qué es la osmosis. En biología ya conversamos nosotros que la osmosis era un fenómeno de difusión, ¿cierto?, de agua que ocurría siempre en donde existía diferencias de concentraciones de soluto y a través de una membrana semipermeable, es decir, que dejaba pasar agua, pero no dejaba pasar solutos. Lo que ocurría en la membrana plasmática, por ejemplo, que dejaba pasar agua, pero no dejaba pasar proteína, no dejaba pasar cloruro de sodio ni calcio. Eso era una osmosis. En general vamos a verlo esquematizado como en recipientes como de este tipo, en donde va a haber una concentración mayor a un lado y una concentración menor a otro lado, y siempre el agua tenía un sentido de movimiento hacia donde hubiera mayor concentración de soluto. Entonces lo que yo voy a ver es que disminuya la cantidad de agua a este lado y aumente la cantidad de agua al otro lado. Entonces aquí va a haber como un aumento de concentración, en el fondo, porque estoy sacando el solvente, y en el otro lado se está diluyendo. El movimiento del agua lo que quiere es equilibrar las concentraciones. Si yo tengo mucho soluto a este lado, entonces lo que quiere el agua es diluir esa solución para dejarla en equilibrio con la otra. Hasta ahí va a llegar el paso del agua, y obviamente hasta que se equilibre con la presión atmosférica. La otra forma de representar la presión osmótica en general en estos tubos en forma de U, en donde tengo una membrana semipermeable, pero el ejercicio es exactamente el mismo. Tengo un lado del recipiente con menor concentración y un lado del recipiente con mayor concentración. Entonces el agua va a tener un movimiento a través de la membrana hacia la solución que tiene mayor concentración de soluto para diluirlo y para equilibrarlo con el otro lado. Ese es el movimiento de osmosis. Y de ahí viene la presión osmótica, que yo la voy a representar por pi. Y la presión osmótica es la presión que hay que aplicar para evitar que se mueva esta agua. Ya si lo entiendo así, o sea, yo pudiera aplicar este lado, que el agua... Profe, no se le escucha. Perdón. La presión, ¿ahí sí? Creo que yo me estoy corriendo Sí, para el es lado. que a rato no sé qué Sí, hace, pero como que se mueve y tapa el sí, yo micrófono. creo que me corro para el lado y tapo el micrófono. Ya, entonces, ¿la presión osmótica qué es? Es como que si yo tratara de evitar que el agua pase. Profe, de nuevo lo mismo. Macarrón. Y estaba ahí mismo. Si yo evito que el agua pase de un lado hacia el otro, aplicando una presión, a la presión que yo igualo, el traspaso de agua, esa es la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica es la presión que va a evitar que el agua pase del lugar menos concentrado al más concentrado. Esa es la presión osmótica. Y eso va a ocurrir siempre que tenga diferencias de concentraciones separados por una membrana semipermeable, que es lo que está dibujado acá. Ya yo tengo una solución con solvente, o sea, una solución, y tengo un solvente puro. Lo lógico es que el agua pase desde donde está el solvente puro hacia donde está la solución. Entonces el movimiento de agua va a ser hacia allá. Por lo tanto, el solvente puro va a disminuir su volumen y va a aumentar la cantidad de volumen que hay en el lado de la solución, donde había más soluto. Pero si yo ejerciera una presión en este lado, de manera de equiparar los volúmenes, esto es lo equivalente a mi presión osmótica. Eso en términos físico-químicos, digamos. Eso es lo que significa la presión osmótica. Y la presión osmótica yo la puedo calcular. ¿Por qué? Como estoy hablando de movimiento de partículas, esto es equivalente a lo que habíamos visto en las leyes de los gases.
En las leyes de los gases, si yo recuerdo, se tenía una ecuación general de los gases, que es la presión por el volumen igual al... Profe, no se le escucha. ¿De nuevo? Pucha, qué lata. Ya me voy a poner bien aquí nomás. La presión osmótica se puede calcular aprovechando que tiene un comportamiento similar a lo que tendrían los gases ideales. Y para eso ocupo la ecuación de los gases, que decía que la presión por el volumen era igual al número de moles por la constante y por la temperatura en Kelvin. Ya, eso no olvidarlo, ¿ah? Cuando ustedes trabajen con temperaturas en gases o ahora en presión osmótica, la temperatura tiene que ser usada en Kelvin. La P, la presión atmosférica, yo ahora la voy a reemplazar por pi, que es mi presión osmótica. Entonces yo puedo escribir esta ecuación de esta forma. Presión osmótica por el volumen ocupado es igual a nRT. Si yo despejo todo esto, me queda N sobre B. Pero este es número de moles en un volumen, que eso es concentración molar. Entonces yo puedo escribir la ecuación de la presión osmótica de esa forma. Pi, voy a escribirla acá abajo, pi es igual a la concentración molar por R y por T. Ojo, T en Kelvin, R es 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, que eso no tienen para qué aprendérselo, porque si en algún momento le hacen una pregunta de presión osmótica, deberían darle el valor de R, ¿ya? Que es una constante, eso no cambia. Y la concentración molar, y ahí podrían calcular ustedes la cantidad en pi. Fíjense, y aquí puse un ejemplo nomás, por la sacarosa. La presión osmótica de soluciones de sacarosa a 20 grados. A medida que aumenta la concentración de la sacarosa, pasamos de 0,1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, por ejemplo, siempre la presión osmótica va a ir en aumento. Aquí está en atmósfera. Va a pasar de 247 a 27, a 230, si me voy a 6 moles. Entonces cumple con las propiedades coligativas. Es una propiedad que aumenta conforme aumenta la cantidad de partículas en solución. La presión osmótica mayor le va a ejercer una solución que sea más concentrada. Es lo mismo que en las otras. La presión de vapor más baja la va a tener la solución más concentrada. El aumento del punto de ebullición mayor lo va a tener la solución más concentrada. La disminución del punto de congelación mayor lo va a tener la solución más concentrada. El aumento de la presión osmótica lo va a tener la solución más concentrada. O sea, todas dependen de la cantidad de moles disueltos en solvente. Veamos. En 2 litros de solución acuosa se encuentran disueltos 12 gramos de anilina, que tiene una masa molar de 60 gramos mol. ¿Cuál es la presión osmótica de la solución a 27 grados? Y me dan un R de 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Perfecto. Entonces yo debería tener que pi es igual a número de moles por R y por T, ¿verdad? Esa es la presión osmótica. Entonces la presión osmótica debería ser igual al número de moles. ¿Cuánto es el número de moles? Tengo 12 dividido 60. 12 gramos dividido 60 es el número de moles. Por R, 0,082 y por la temperatura en Kelvin. Pero a mí me dijeron que era 27 grados. Entonces a los 27 yo le agrego 273 y eso me da los Kelvin. Y esto es 300. Entonces tengo 300K. En realidad uno para ser más ordenadito debería poner todas las unidades aquí, ¿eh? Atmósfera por litro partido por mol por K. ¿Por qué? Porque después me doy cuenta que en realidad estos Kelvin se van con estos Kelvin. De ahí, estos gramos, estos son gramos mol. Gramos mol. Entonces este mol se me va con ese mol.
Profe, Ajá. pero la fórmula era número de mol o molaridad. Ah, molaría. Sí, es que me falta algo aquí. Todavía me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Me faltan los 2 litros. Todavía no he usado los 2 litros. Entonces aquí yo tengo el número de moles. Este es el número de moles por volumen. Eso era. Y aquí tengo el volumen, 2 litros. Y ahí esos litros se me van con esos litros. Entonces lo que me va a quedar son atmósferas. O sea, es presión. Ya, esto tengo. Los 12 gramos, los 60 gramos mol, los 2 litros, el R y el T. Tengo todo eso. Entonces aquí lo que tengo que eliminar son, ¿cuánto es más o menos? 300, ya se fijan, el 300 me va a quedar acá Queda, 8, queda el 8, 30 con el 0,082 claro, nomás. 8,2. Esto era, ¿cuántos gramos son eso? 12 son 0,5. Son 0,5, 8,2, 8, 16, 24. Ya son 2,46 atmósferas. Esa es la presión osmótica de la solución. 2,46 atmósferas. Ya, pero así se ocupa la fórmula de la presión osmótica para los cálculos. Pi M RT. Ya podrían darle la concentración molar directa, o como en este caso, los gramos, la masa molar y además el volumen en el que está. ¿No? Por eso está escrito así. Esto es M, número de moles en el volumen. ¿Ya? 2,46 atmósferas. Este yo lo puse para. Fíjense, esto ya no está preguntado así, ¿eh? Pero de todas maneras lo coloqué. ¿Cuál de los siguientes procesos industriales corresponde a una aplicación de la osmosis? Entonces ya sabemos que la osmosis es hacer pasar agua a través de una membrana. Filtración de partículas gruesas durante la potabilización del agua. Porque yo no creo que esté así, porque antes una de las cosas que se preguntaba era procesos de separación de mezcla. Y en uno de esos procesos estaba la osmosis. Por eso no me gusta mucho la pregunta porque creo que está un poco fuera del temario. Porque no saben qué es la flotación, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos darnos cuenta en cuál de estos hay osmosis, yo creo. Por ejemplo, en la cloración de agua, en la flotación de minerales, en la extracción de impurezas de aceite, en la conservación de alimentos por deshidratación. ¿Cómo se deshidrata algo? En general, la deshidratación ocurre Quitándote la agua. quitando agua usando soluciones concentradas. Entonces, ahí sí se aplica osmosis. Ahora, hay un término que es la osmosis inversa, que es algo que sí se ocupa en industria, y es para purificar agua. Realmente la osmosis inversa es para purificar agua. De hecho, venden unos purificadores de agua que funcionan con esta metodología de la osmosis inversa. Pero la osmosis inversa es bien simple de entender, porque ya sabemos lo que es la osmosis. Sabemos que hay un recipiente, tenemos una membrana semipermeable, una solución concentrada y una solución más diluida. Entonces yo sé que la osmosis va a ser este movimiento. El agua siempre va a ir al lugar en donde hay más partículas. Entonces la osmosis inversa lo que hace es aplicar una presión justamente sobre donde hay más partículas para que el agua vaya hacia en donde hay menos impureza. Entonces uno logra purificar agua por osmosis inversa, aplicando presión externa en donde hay mayor concentración de soluto. Entonces obligo al agua a pasar hacia el otro lado. Esa es la osmosis inversa. Este tipo de pregunta es bien común también, ¿eh? Se tienen dos soluciones de igual volumen y diferente concentración, preparadas con el mismo soluto y separadas por una membrana semipermeable, tal como se muestra en la figura. Entonces tengo una solución más concentrada, la membrana, y la solución más diluida. Antes de mirar las opciones, si aquí ocurre osmosis, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Siempre hacia donde hay más concentración, ¿verdad? O sea, el agua se va a mover hacia allá.
Entonces lo que esperaría yo es que disminuya la cantidad de agua acá y aumente la cantidad de agua al otro lado, ¿verdad? Entonces eso es lo que tengo que buscar. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa el resultado final de la osmosis? Menos agua al lado izquierdo. Entonces esta no me sirve, esta no me sirve. Ya, estas sí tienen disminución al lado izquierdo y un aumento al lado derecho. Esa también. Pero fíjense que acá no hay partículas a este lado. Por lo tanto, esta no me sirve, porque la membrana semipermeable es solo para el agua. Tiene que haber igual cantidad de solutos al lado. ¿Y cuántas partículas tenía acá? Tenía 6. Eso no puede cambiar. Entonces estas 6 tienen que permanecer ahí. Esta tiene más de 6, o sea, esta no puede ser. Esta tiene 6 y supongo que al otro lado tiene las mismas. A ver, tiene 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 creo. Ya está bien. Pero eso es lo que pasa en la osmosis. Entonces hay solo paso de agua, pero no hay pasos de partículas. Las partículas quedan tal cual. En el laboratorio se realiza el siguiente experimento. En 3 recipientes que contienen inicialmente 1 litro de solución acuosa de cloruro de sodio de diferente concentración, se depositan 3 lechugas de igual masa, las cuales poseen sales y un alto contenido de agua, cerca del 95% de su masa. Las concentraciones iniciales de las soluciones en cada recipiente son: el recipiente 1 tenía una concentración de 1,25 moles por litro, el 2 1,4 molar y el recipiente 3 1,5 molar. Al terminar el experimento, ¿cuál recipiente contiene las lechugas de mayor y de menor masa final? ¿A qué se referirá con una lechuga de mayor masa? ¿Qué le pasó a esa lechuga? Se Una deshidrató. Está lechuga hidratada. está hidratada. La lechuga de mayor masa ganó agua, ¿verdad? Y si una lechuga ganó agua, ¿en qué tipo de solución se sumergió? Para que una lechuga gane agua, ¿qué le pasó si ganó agua? Medio, Se medio hidrató. hipotónico. Claro, si vamos a los términos de hipertónico, isotónico, hipotónico, estaba en un medio hipotónico. O sea, si ganó agua es porque la lechuga tenía mayor concentración de sales y afuera había menos. Comparando estos 3 recipientes, ¿cuál de ellas es más probable que la lechuga que ganó agua haya estado? Por ejemplo, si yo si comparo el recipiente 1 con el recipiente 3, ¿dónde debería poner la lechuga para que gane agua? 1,25. En 1,25 probablemente. Porque quizás en el recipiente 3 haya mayor concentración afuera y ahí la lechuga pierda agua. Ya, esa es la diferencia aquí. En el recipiente 1, en 1,25 molar, puede que la lechuga esté ganando agua porque hay mayor concentración dentro de la lechuga y menos afuera. Entonces va a haber un movimiento neto de agua hacia la lechuga. Entonces en el recipiente 1 es probable que esté la lechuga que ganó más agua. O sea que tiene mayor masa. Y por el contrario, en el recipiente 3 debería estar la lechuga que tiene menor masa, porque en ese recipiente, como hay más soluto afuera, entonces va a perder mayor cantidad de agua. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Entonces la lechuga con mayor masa en el 1, y la lechuga de menor masa en el 3. Entonces la opción B. Eso es como la aplicación de los osmosis. Pero si fijan, siempre está relacionado con la cantidad. La osmosis es mayor en el recipiente 3. Por ejemplo, ahí se genera una mayor presión osmótica. Por lo tanto, el paso de agua va a ser mayor. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Profesor, sí, Sí. consulta. En este caso se analizó una lechuga, pero si por ejemplo hubiese sido como el caso contrario, lo típico, algo relacionado a una célula animal,
hubiese sido lo contrario, ¿o no? Si yo pongo una célula animal en el recipiente 3, ya, pero supongamos el mismo caso. Si yo pongo en el recipiente 1, la célula animal, probablemente la célula animal, bueno, depende de la concentración de soluto en el interior de la célula. Esa es la única Ya. diferencia que puede haber. Pero Ya. si me pongo en el mismo caso, si yo pongo la célula en el recipiente 1, quizás sí va a ganar agua. Sí va a ganar agua. Y si la pongo en el recipiente 3, también podría perderla. Si es que considero que las células del vegetal con la del animal están como en la misma concentración. Lo importante es que ustedes evalúen, bueno, este caso es propiedad coligativa, así que lo correcto aquí es pensar que el recipiente 3, como tiene mayor concentración, va a haber un mayor transporte de agua que en el 1.25. Y yo estoy asumiendo que en el 1.25, como tiene una menor concentración, puede que el agua esté entrando a la lechuga. Eso también es algo que yo estoy suponiendo, aquí nunca me lo dicen, ¿ya? Porque no me dicen cuál es la concentración de la lechuga. Lo correcto aquí en realidad debería haber sido eso, que me dijeran cuál es la concentración de cloruro de sodio dentro de las células de la lechuga, para que yo sepa correctamente hacia dónde se mueven, ¿ya? Pero esos son los tipos de preguntas relacionados con propiedades coligativas. Lo importante es que tengamos claro que todas ellas dependen de la cantidad de partículas disueltas. Siempre va a aumentar o va a tener una diferencia de presión de vapor, aquella que tenga mayor cantidad, que va a tener un mayor aumento en el punto de ebullición, aquella que tenga mayor cantidad, lo mismo con el punto de congelación, va a ser más bajo mientras mayor cantidad de partículas haya disuelta y mayor presión osmótica va a tener mientras mayor partículas haya en solución. Eso pasa entonces en todas estas propiedades coligativas. Ya, muchachos, muchachas, Profe, sí, ¿me puedo quedar haciéndole unas consultas acerca del ensayo? ya, ya, Gracias, profe. ya, pues nos vemos luego. Ahí les estoy subiendo ejercicios de esto. Que estén bien. Chao, igual. profe.